Bien. Es corto, podemos leerlo todos juntos. Entonces es Apocalipsis 2. Leamos todos. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vamos a orar. Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Rey. Una vez más llegamos a este lugar que tú has consagrado para recibir desde aquí la adoración que tu pueblo te tributa. Señor, también te damos gracias porque nos concedes no solo ver el rostro de nuestros hermanos tan querido para nosotros, sino que además te prestas, Señor, a alimentar nuestros espíritus con el maná de tu palabra. Nosotros reconocemos, oh Dios, que somos lentos de aprendizaje, lerdos de entendimiento, y por eso acudimos a ti, Señor, para pedir la milagrosa intervención de tu Espíritu Santo, para que nuestros corazones sean cautivados con la hermosura de tu Evangelio. Que nuestros corazones sean exhortados, Señor, por aquellas advertencias que tú severamente nos haces, pero que nuestros corazones sean también confortados, porque sabemos que en ti hay palabras de perdón, que tus palabras son bálsamo para nuestras vidas, y que tú nos darás directrices, Señor, para vivir una vida que te agrade a ti, y una vida, Señor, que también sea de alegría, de gozo y complacencia para nosotros. Señor, cuánto lamentamos la ausencia de algunos hermanos. Tú conoces las causas. Algunos son por enfermedad, otros por situaciones muy ajenas a su voluntad. Te rogamos que tú les ayudes a ellos, Señor, para que pronto estén reincorporados con nosotros. Padre, pedimos pues que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para que podamos llegar a un claro y verdadero entendimiento de lo que tú quieres para nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero tomar por un momento, aunque volveremos después a este y otros pasajes, el versículo 7. Después de que nuestro maestro se dirige a la iglesia de Éfeso y les hace las indicaciones que ustedes ven ahí, en el versículo 7 hay para ellos una promesa: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nótese la referencia y el paralelismo con el árbol de Génesis que acabamos de leer. Y plantó Dios un huerto, y puso en medio de él al hombre, y puso 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí Apocalipsis nuevamente está haciendo referencia a ello. ¿Qué significancia tiene esto para nosotros, para nuestra iglesia?
Se acerca la Navidad y debemos salirle al encuentro a un mundo secularizado. Y lo triste es que aún debemos prevenirnos de un cristianismo amante del sincretismo. Encontramos hogares cristianos con calcetines de Santa Claus. Espero que realmente sean de Santa Claus y no sean los de ellos de la noche anterior. Encontramos Santa Clauses y no sé cuántas cosas. ¿Y por qué no mencionarlo? Aún nos encontramos frente al fanatismo de ciertos grupos extremistas evangelicalistas que dicen que ese árbol es del diablo, que ese árbol es un tributo a no sé quién y cosas por el estilo. Nuestra tarea es, pues, prepararnos para dar un testimonio verdadero del significado de esta celebración. No olvidar que con su encarnación Cristo inició su irrupción en la historia. Y nosotros somos una parte de esa historia. Nuestras celebraciones inician con la temporada de Adviento. Este es un periodo de preparación para la celebración de la Navidad y comienza 4 domingos antes de la Nochebuena. Este año, 2013, el primer domingo de Adviento inicia el 1 de diciembre. En esta temporada de Adviento, el pueblo cristiano acostumbra poner el árbol y la corona de Adviento. Sin embargo, algunos evangélicos prescinden del árbol de la vida y de la corona de Adviento por considerarlos como algo impropio e incluso hasta profano, debido a su larga asociación con el uso que le han dado los paganos. Nosotros entonces, a pesar de todo esto, debemos ver el árbol de la Navidad como una tradición escritural. Ahí sí, a ver, demuéstremelo. Bueno, pues vamos para allá, precisamente. Eso es lo que queremos. Insisto, se debe ver el árbol de la Navidad como una tradición escritural y legítima. Y de una legítima, como escritural y legítima, y que anuncia además una victoria significante del cristianismo sobre el paganismo. Sobre todo en estos tiempos en que ya se han secularizado los festejos de la Navidad. Por un lado, como hemos dicho y no dejaremos de insistir, el Santa Claus, que ha venido a ser el personaje central de la Navidad y no Cristo. Santa es el que hace los milagros, no Jesús. Santa es el que une las familias, el que convierte a los incrédulos para que se vuelvan creyentes de Santa Claus. Y por otro lado, tenemos el papismo, el cual ha colocado el nacimiento bajo el árbol, al cual se adora mucho más que a nuestro mismo Señor Jesucristo. Y no se digan las posadas, que han venido a oscurecer el verdadero significado de la Navidad. ¿Y qué les puedo contar? De aquellos cristianos, de aquellos jóvenes, señoritas que se nos deslizan a las posadas. Y a veces hasta los antros. Ellos ya se están preparando para celebrar la Navidad. ¿Cómo lo van a hacer? Esa es la pregunta. Pues con el propósito de rescatar, restaurar y redirigir esta práctica cristiana, es mi intención en esta ocasión hablar sobre el árbol de la Navidad. Primeramente quiero exponer el origen y significado escritural de este. Y en segundo lugar, cómo se hacía esta representación en la era patrística y cómo la adoptó la Iglesia de la Reforma hasta nuestros días. Vayamos entonces al primer punto, la referencia escritural sobre el árbol de la Navidad.
Tómese nota del capítulo que acabamos de leer en la lectura bíblica, Génesis 1. Y aquí de inmediato aflora los orígenes de muchas de nuestras tradiciones que tenemos que aclarar. Lamentablemente han sido oscurecidos por siglos y milenios, llenos de costumbres que vienen de un sinfín de fuentes menos de la Sagrada Escritura. No existe una historia acerca de esta práctica cristiana, sino un complejo de narraciones mezcladas que le dan una apariencia moderna. Lo cierto es que el árbol de la Navidad se ha convertido en una costumbre típicamente occidental. Algunos creen que el árbol es un símbolo muy pagano, impropio para la celebración de una fiesta cristiana. Otros ven el árbol como una parte importante de la celebración de la Navidad. Y ambas opiniones, de hecho, pueden ser correctas. El árbol tiene una historia muy larga, tanto en cuanto a su uso entre los paganos, como entre las representaciones cristianas de la vida. Estas posturas están diametralmente opuestas. De hecho, también se encuentran estas oposiciones dentro de las mismas Escrituras. Y por lo tanto, no debemos perder de vista que la especialidad del diablo ha sido siempre la de pervertir el uso correcto que Dios le ha dado a las cosas que ha creado. Esa es la advertencia. Tómese nota de esto. En Génesis, Dios presentó las bendiciones y las maldiciones de su pacto por medio de dos árboles. ¿Lo recuerdan? Lo acabamos de leer. Un árbol fue llamado el árbol de la vida. Este se encontraba en medio del jardín del Edén. Vean ustedes lo que dice el versículo 7 que acabamos de leer. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Está refiriéndose a ese árbol. Pero ahora este paraíso de Dios es la nueva Jerusalén. Ya no el paraíso aquel, ahora es la nueva Jerusalén. De una manera determinada, por Dios por supuesto, la cual nosotros no podemos entender, este árbol de la vida físicamente alimentaba a Adán y a Eva y era totalmente accesible a ellos. Era en efecto una señal del pacto. Nota, el árbol era una señal del pacto de vida que Dios había otorgado a Adán y Eva. Todo lo que había creado estaba a disposición del hombre. Y ese árbol siempre le debería de recordar que todos los demás árboles y que todos los demás elementos de la creación, Dios se los había dado al hombre. Era una señal de impacto de su gracia. Era en efecto una señal del pacto de vida que Dios estaba otorgando a Adán y Eva. El otro árbol que encontramos y que también leímos aquí, el nombrado en el Edén, fue el llamado árbol del conocimiento del bien y del mal. De todo árbol podían comer, dice las Escrituras, menos de este otro árbol. Este era el único árbol prohibido para nuestros primeros padres. ¿Y para qué querían ese árbol? Si tenían a su disposición todos los demás, ¿sí?
Para entender el significado del árbol del conocimiento del bien y del mal, debemos entender que Dios les dio la vida a Adán y a Eva, y les dio el árbol de vida como un regalo de su gracia. El dador de la vida era Dios, y esa señal era entonces ese árbol, que les recordara siempre su gracia. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Por la gracia de Dios, decía Pablo, soy lo que soy. ¿Sí? ¿Qué tienes que no hayas recibido?, decía el apóstol. Y si lo recibiste, ¿dónde está la jactancia? Entonces ese árbol nos recordaba que ese peral, que cada uno de esos árboles eran un regalo de Dios. Entonces, es más, Dios mismo hablaba con ellos, y su comprensión, me refiero a Adán y a Eva, de lo bueno y de lo malo, podría venir de una de estas dos fuentes. Ellos podrían aprender en fe de su Dios y Creador, que directamente les hablaba a sus corazones y les enseñaba su voluntad, o podían desobedecer y buscar el conocimiento no de Dios, sino de otra fuente, del árbol prohibido. Satanás presentó el pecado de desobediencia como una opción clara. La tentación para Eva fue hacer el papel de Dios, elevarse por sí misma al nivel de Dios y poder hacer sus propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Su quimera fue que ella misma podía decidir lo que es correcto, que ella misma podía decidir lo que es malo. Este era el verdadero y vehemente deseo detrás de su opción. La serpiente le había dicho: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Adán narra la historia. Estaba con ella, no andaba de tour, estaba a su lado, andaba bien pegadito con ella, no la dejaba ni a sol ni a sombra. Así que no se haga el inocente, porque ahí estaba él también. Y él comió, no puso resistencia, no dijo: ay, no, porque no. Ahí va, como dice la Escritura. ¿Sí recuerdan cómo dice la Escritura? No, mejor no lo digo. Lo leen ustedes. No hay ninguna razón para creer que él, Adán, no sabía que esa era la fruta prohibida. Él compartió totalmente la misma presunción de Eva. Quería ser autosuficiente. La realidad de todo esto es que nuestros primeros padres escogieron buscar el conocimiento del bien y del mal, no de la palabra de Dios, sino de la palabra de Satanás. El problema no era conocer el bien y el mal. El problema era la fuente de la cual íbamos a brevar. Estaba el árbol prohibido y estaba la directa palabra de Dios. Y ellos escogieron obtener la sabiduría, pero del árbol prohibido. Entonces, Adán y Eva se hundieron en el pecado, y con ellos la humanidad también. El resultado fue que Dios los excluyó del árbol de la vida, y esto como un acto de pura gracia. Les dice: saquémoslo del Edén para que no coman del árbol de la ciencia del bien. Esto fue un acto de gracia. ¿Por qué? Porque ciertamente el árbol de la vida no habría revertido los efectos de la caída, sino que habría dado a nuestros primeros padres una vida eterna llena de depravación. Pero la gracia de Dios lo libró de esto.
porque solamente podemos pecar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 15 años, 85 años, 90 años, no sé cuántos le dé el Señor. Imagínense toda la eternidad pecando. Fue un acto entonces de gracia del Señor. Pero al mismo tiempo entonces Dios muestra su gracia, porque ciertamente el árbol de la vida no habría revertido estos efectos de la caída, pero la gracia de Dios de inmediato proveyó un Salvador. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, y habla ya de la nueva simiente, la cual Pablo después nos dice, y la simiente era Cristo. Ahí está el origen del árbol, el árbol de la vida. Dios representó por medio de un árbol su gracia, sus bendiciones del pacto. Así que el hombre no ignoraba la relación de la gracia de Dios con los árboles. Y entonces, la asociación de estos árboles con la vida ha continuado. Vayamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una referencia que se repite: los árboles frondosos y sus altares en la cultura pagana, que también influenció y corrompió a los hebreos. Esta mención de los árboles frondosos se ha interpretado de diferentes maneras. Algunos piensan por lo menos que se refiere a las estatuas de sus dioses colocadas debajo de esos árboles frondosos. Muchos pueblos han rendido culto al árbol como un símbolo natural de la vida. Asiria es un ejemplo de esto. A menudo colocaban sus altares en el campo con la creencia de que podían confinar a sus dioses en esos lugares, y tributándoles culto que muchas veces caían en vulgaridades, tales como la prostitución, como una forma de adoración. Los altares dentro de los árboles frondosos son una referencia muy clara. Vamos a ver 2 pasajes. Aquí de este lado, Jeremías 17:2, y de este otro lado, por favor, Ezequiel 20:28. Jeremías 17:2 y Ezequiel 20:28. ¿Cuál nos va a leer? Primero Jeremías, por favor. Sí, lo tienes ya listo. Jeremías acá, por favor. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Vean ahora el uso de los árboles. Un uso distorsionado, un uso pervertido. El árbol era la señal del pacto, la señal de la gracia, la señal de las bendiciones. Ahora el árbol es el refugio de sus dioses. Ezequiel 20:28. Porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. Yo los traje, le está reclamando el Señor, a tierra que fluye leche y miel. Y ustedes debajo de los árboles hacen cosas que me irritan. Ponen al Sancho Claus. Me irrita, dice el Señor. Ponen lo que se les da la gana. Me irrita, dice el Señor. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Seguimos. El sueño de Nabucodonosor, ¿lo recuerdan? Registrado en Daniel 4. Ahí dice, su sueño era el de un árbol. Pero nótese, dice, en el centro de la tierra. Entonces, todo giraba alrededor ¿qué? De ese árbol. Que ese árbol, sigue diciendo Daniel 4, alcanzó hasta el cielo. ¿Sí?
las alturas del poder. Y desde ahí se veían todos los confines del mundo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está mostrando aquí? Nabucodonosor. Bueno, Nabucodonosor sigue narrando la escritura, que el sueño de él, dice, porque este árbol, cuando llegó hasta el cielo, dio sombra y protección a las criaturas de la tierra, y toda carne se alimentó de él. No necesitas a Dios. Yo te voy a dar todo. El sueño de Nabucodonosor era una representación de él como el árbol de vida. Él, Nabucodonosor, se sentía como el mediador del cielo y de la tierra. Él, Nabucodonosor, se sentía como un eslabón viviente entre los dos, entre el hombre y el cielo. Cosas así revelan que la visión que las monarquías tenían de su oficio eran comunes en el antiguo mundo. El Estado se presentó en la persona del gobernante que fue divinizado. Ellos, los reyes, los emperadores, desearon ser como dioses, sabiendo lo bueno y lo malo, con la ley absoluta y con la espada de sus ejércitos. Cualquier desafío al gobernante era considerado una herejía y una traición. Con tales hombres que exigen ser el árbol de vida, no es sorprendente que esa libertad, como la entendemos nosotros a través de la Escritura, no ha existido todavía. Porque, a decir verdad, la libertad fue un producto del surgimiento de la cristiandad. La visión de Nabucodonosor como un árbol de vida era, sin embargo, solo un sueño, como el de los colchones Siri o Posturopedic, no sé cuál es la marca que los anuncia. ¿Cuál? Restonic. ¿Sí? Su propio sueño desmintió su realidad, porque su árbol de la vida se le agitó tanto hasta que sus hojas se cayeron y su fruta fue esparcida, hasta que el árbol quedó derribado, cortado, para que todos los hombres pudieran ver su tocón y sus raíces, no en el cielo, sino en la tierra, derribado como Dagón frente al arca del pacto. El sueño de Nabucodonosor fue destruido y luego él fue humillado para que todos supieran que los más altos gobernantes en el reino de los hombres son eso, simplemente hombres. Este era el fin de las enseñanzas bíblicas acerca del árbol de la vida, aconsejándonos que evitáramos toda la asociación de árboles con el simbolismo religioso. Lamentablemente hoy en día también se ha perdido el verdadero significado del árbol, porque han sido oscurecidos con un sinfín de simbolismos. Pero la imagen del árbol de la vida era originalmente una representación del don de Dios, una representación de su pacto de gracia a Adán y Eva. Nosotros también nos identificamos con la imagen del árbol de vida en el libro de los Proverbios, por ejemplo. Ahí se dice que la sabiduría es como un árbol de vida, Proverbios 3:18. Y que la fruta de rectitud es un árbol de vida, Proverbios 11:30. Tomen nota, ¿sí? Árbol que da sabiduría, árbol que da frutos. Proverbios 3:18, ¿alguien lo lee?
y Proverbios 11:30. Proverbios 3:18 dice: Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Está hablando en ese capítulo de la sabiduría. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto de vida es árbol. ¿Qué? ¿Cómo? Perdón. ¿El fruto qué? El fruto árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto árbol de vida. El Bueno, fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. el fruto del justo es árbol de vida. Vean entonces la relación que Dios entonces en la escritura da con respecto del árbol. Un poquito de fotografía en nuestra mente. La cruz de Jesús no fue hecha de oro, ni con el lavamanos donde se lavó las manos Pilato, como nos decían en la Edad Media. La cruz de Jesús fue hecha de la madera de un árbol. Aunque tiene poco que ver con la composición de la madera, pero es menester que observemos. La cruz de Jesús representó ambos árboles. Por un lado, a nosotros, el árbol seco. Eso somos, sin Cristo, sin Dios. Un árbol seco, que no da nada, que no da fruto. ¿Qué hace usted con el árbol seco? Con el árbol que no da fruto. ¿Recuerdan la parábola también del sembrador? Esta higuera ya tiene años, no me da fruto, la voy. ¿Sí? Y dijo el hortelano: Señor, déjame abonarla un año más. Si no da, mira. ¿Sí? Vas para abajo. Eso somos nosotros. No hay frutos anhelables, no hay frutos deseables. Somos un árbol seco, sin Cristo, derribado y sin fruto. Por otro lado, el árbol de vida a través de Cristo. En cierto sentido, nuestro árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Como el árbol antiguo, su producto da la vida. Como el último, ejercita nuestra comprensión de lo bueno y de lo malo. Cristo entonces encierra ambos árboles. Apocalipsis así entonces nos muestra el lugar del árbol de vida en distintos lugares. Uno de ellos, al centro del paraíso, que ya leímos, Apocalipsis 2:7, la nueva Jerusalén. Pero también Apocalipsis nos dice que el árbol está en medio de la calle, es decir, en medio de la comunidad, en medio de nosotros, y para una cura de las naciones. Apocalipsis 22:2. ¿Alguien nos ayuda? ¿Lo lee? En el medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de vida que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En medio de... Incluso allí hay una pintura, a veces con el árbol que salía de la tumba de Lázaro. También era común dibujar un árbol verde con flores y frutos, que en ocasiones también se dibujaba contrastándolo con un árbol seco y desnudo. Esto era en las pinturas. Damos un saltote, no se espanten. Nos vamos a la Edad Media. El árbol fue usado en esta época, en la Edad Media, para representar el paraíso del Edén. Se contrastaba la caída con la promesa del Mesías y se preparaba algún tiempo antes del acontecimiento de la Navidad. Y desde este momento hasta la Nochebuena se leían historias de Belén. ¿Sí? No de las pastorelas, del diablo que siempre sale perdiendo y el indito que siempre le juega bromas. El árbol así venía a representar el regalo de vida de parte de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y desde la creación hasta la nueva Jerusalén. En la época de la Reforma, damos otro saltote, se rechazó el uso del árbol. Los reformadores dijeron no, pero después
Poco a poco los reformados fueron revisando y así recuperando las tradiciones cristianas que estaban en estricta concordancia con la Escritura. Y tal es el caso del árbol de la Navidad y la corona de Adviento, así como la inclusión en el calendario litúrgico de la celebración del Adviento y de la Nochebuena. Juan Calvino, en la Institución de la Religión Cristiana, menciona de cómo los concilios llegaron a este acuerdo, y él recomienda entonces que sigamos esas recomendaciones del concilio en estas celebraciones: Cuaresma, Adviento, Navidad, etc. Lamentablemente, el hombre, en su pecado, ha usado esta representación de la vida, es decir, el árbol, y que es un regalo de Dios. Pero el hombre lo ha usado de una manera distorsionada y para sus propios propósitos perversos. Ciertamente, la apariencia del árbol en la Nueva Jerusalén como símbolo del árbol de vida todavía permanece aceptable a Dios, aunque el uso del árbol se ha secularizado. Esto es lo lamentable. Luego entonces el significado esencial de este árbol, pese a todas esas distorsiones, todavía es una señal de la vida eterna, otorgada a los hijos de Dios por la persona y obra redentora de Jesucristo. Él es el árbol de la vida. Hacia allá apunta. Y a nosotros eso es lo que nos recuerda. El árbol de la vida, que hoy conocemos como el árbol de la Navidad, se decoraba en aquel entonces para representar la belleza del don de la gracia de Dios. En sus inicios se usaron frutas, no esferas, abombadas y gordotas y no sé cuántos, colores chillones y no. Se usaron frutas y llevaban un propósito. No eran un mero adorno. Con ello querían representar las bendiciones que venían de Dios y que así se cubrían las necesidades básicas de la vida. Después, el árbol de la Navidad fue adornado con velas y frutas naturales. Entre ellas había naranjas, manzanas, granadas. ¿Dónde están los angelitos? ¿Dónde están los burritos? No hay, hermanos. Vean, entonces, cómo hemos distorsionado. Cómo hemos distorsionado el ejemplo que nosotros debemos de dar. ¿Y por qué hacían esto? Porque en Apocalipsis, este libro presenta a Cristo como el árbol de la vida. Por eso nuestra iglesia cuidaba que las frutas fueran de las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Entonces vean cómo Dios no nos ha dejado a nuestro entero capricho y regalada gana que hagamos las cosas como nosotros queremos, sentimos. Las cosas se hacen como Dios quiere que se hagan y punto. Frente a Dios y frente a su palabra solo hay una alternativa: obediencia. No se puede negociar con Dios. Yo ya hice pacto con Dios, que si convierte a mi esposo me voy a ir de rodillas hasta la villita. No, ni siquiera se le vaya a ocurrir eso. No, hermanos. Por todo ello, puede decirse que el significado de la Navidad era visto como el principio de la destrucción del pecado. Atención. El significado de la Navidad era visto como el principio de la destrucción del pecado. La Navidad así era entonces una temporada de alegría, cierto. Y la estrella o ángel que se colocaba encima del árbol era para representar la naturaleza milagrosa de cómo nos había llegado ese nuevo árbol, que era Cristo, el Mesías, el árbol de la vida. ¿Qué podemos concluir de todo esto, hermanos? Porque ya solo me quedan 2 o 3 despiertos. Recuérdese que en primer término
se ha manifestado que Dios representó las bendiciones y las maldiciones de su pacto por medio de dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Se explicó también el significado de estos dos árboles. Quedó así manifestado que después de la caída, el hombre es el hombre y no Dios, quien ha pervertido el uso de las cosas creadas por Dios. Ciertamente, el árbol fue usado en prácticas idólatras, pero es el hombre irredento el que pervierte el buen uso de las cosas creadas por Dios. Y por consiguiente, somos los cristianos, los que hemos sido llamados. Tenemos esa vocación y tenemos ese deber: redirigir el buen uso que hay dentro de la naturaleza. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores como de parto hasta ahora. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Él espera, la creación espera que seamos nosotros, que le demos el uso correcto a la naturaleza, el uso correcto a cada una de las cosas que Dios ha creado. Por lo tanto, el árbol no debe rechazarse como un símbolo completamente pagano. Ellos ciertamente le dan un uso perverso, pero nosotros debemos darle el uso que Dios realmente le ha dado. Ese es entonces nuestro llamado. Ese es entonces el reto que el Señor nos presenta a nosotros. Porque debemos de entender, el árbol fue usado en prácticas idólatras, sí, pero es el hombre irredento. Él es el que pervierte las cosas buenas que Dios ha creado. Por lo tanto, el árbol, decíamos, no debe rechazarte como si fuera algo pagano, porque Dios no lo rechaza en la Escritura. Ahí está en la Escritura, mostrándonos algo, los favores de Dios. El árbol tiene un eslabón muy directo con el mensaje de la salvación providencial de Dios. Somos nosotros quienes debemos evitar el exagerado simbolismo con que han atiborrado en la actualidad al árbol de la Navidad. Ese es el problema, hermanos. Ay, sería bueno ponerle esto. Psh, ahí está. Ay, qué bonito se vería con esto. Qué bonito se vería. Y se ha perdido entonces la esencia. Somos nosotros, hermanos, lo que hemos cambiado ese uso directo. Lamentablemente, la Navidad se ha secularizado profanamente, pero no es el uso del árbol al que hay que culpar, sino al uso dado por los paganos de cualquier era. Para los cristianos fue, es y deberá seguir siendo el uso del árbol de la Navidad como una parte de la celebración del Adviento y la representación del hecho de que las generaciones pasadas salvaguardaron su uso. Nuestros antepasados espirituales tomaron el dominio de este símbolo por Jesucristo. El problema de la celebración moderna de la Navidad no es su asociación íntima con el árbol de la vida, sino su separación cada vez más alejada del nuevo árbol de vida, el Cristo encarnado. Dios en Cristo regenera a sus elegidos y los restaura en su oficio para servirle a Él. Nosotros debemos conformar nuestro pensamiento y nuestra vida a su servicio. Si nos retiramos, dejamos en manos del apóstata todo lo que Dios ha hecho y abandonamos todo lo que el apóstata tiene ahora en sus manos y que ha usado de una manera perversa. Lejos de ser valientes gedeones, puestos para librar las batallas de Dios, venimos a ser como soldados cobardes que están en una constante retirada
y rendición incondicional ante la abrumadora mayoría de los hijos de las tinieblas. Nosotros debemos salvaguardar nuestra cosmovisión cristiana, nuestras acciones y nuestras instituciones. En lugar de desechar el árbol de la Navidad por su asociación con el paganismo y el uso secularizado del modernismo, nosotros estamos llamados a darle testimonio al mundo y enseñarles cómo usar los dones que Dios graciosamente ha concedido a la humanidad. Esa es nuestra tarea. Ahora pues, no olvidemos, la tarea de la iglesia es salvar la Navidad de su secularización a su verdadero propósito. ¿Cuál es este? La celebración del cumplimiento de la promesa divina, la celebración del nacimiento de Cristo y la gloriosa esperanza de su segunda venida. Maranata, el Señor viene. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, perdónanos porque no hemos sabido ser los verdaderos profetas que debemos de ser para esta raza caída. Antes hemos sido seducidos por sus prácticas y a veces temerosos de alzar nuestra voz, de dar nuestro testimonio y hacer corrección. Perdónanos por ese pecado. Perdónanos porque no nos hemos tomado el tiempo para enseñarles a nuestros hijos el verdadero significado de estas fechas. Señor, pero queremos pedirte que de aquí en adelante, con tu palabra y con tu espíritu, nos ayudes a dar un fiel testimonio de lo que realmente significa para nosotros la Navidad y el árbol de la vida. Señor, toca nuestros corazones para que seamos obedientes, estrictamente leales a tu voluntad, según marcada en tus sagradas escrituras. Concédenos también las oportunidades de enseñarles a otros, de darles testimonios de a otros y decirles, así ha dicho Jehová. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.